Muy buenas tardes. Esperemos que estén muy bien con el favor de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast desde el carisma, que nos ayudamos a vivir justo ahora. Pasamos de vivir meditando en nuestra identidad desde nuestro carisma, cómo Dios nos está invitando a vivir esta misión. Y ahora tenemos el gusto de compartir con el padre Pablo Solís, que nos tocó hace unos años vivir juntos en el centro estudiantil, y que en lo personal admiro mucho la gran labor, la gran misión que está haciendo en la sección de jóvenes aquí de Poniente, donde hay muchos jóvenes de preparatoria, muchos que vienen desde el ESID. Hay un fuerte grupo en la universidad, de hecho se ve nutrido por muchos ex colaboradores que llegan de otras partes del país y muchos profesionistas. Y ha sido una gran labor ver y acompañar a esos jóvenes, como en todo el impulso apostólico que traen, la creatividad, los apostolados, el dinamismo que tienen, y cómo acompañarlos a vivir esa misión. Bienvenido, padre, qué gusto tenerle por aquí. Gracias, Campillo. La verdad es un gusto también poder compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos aquí, que pues yo estoy seguro que no es así la respuesta a todas las preguntas que tenemos, ¿verdad? Cada uno hace lo mejor que puede. Y pues aquí, como tú decías, nos toca recibir gente muy buena de otros lugares y también de aquí, de nuestros propios colegios. Y lo bonito es eso, ¿no? Poder acompañar a esos jóvenes en su camino y pues uno, transmitirles el carisma, ¿no? Lo que tú decías, desde el carisma, pues sí, tratar de irradiar ese amor a Cristo, al ideal que nos propone el Reino Christi, en fin. Pues eso es básicamente, ¿no? Oiga, padre, y usted siempre, porque además como legionario trabajó en España también con jóvenes, ¿no? Y entró siendo joven a la sección de jóvenes. ¿Qué es lo que más resuena con usted en la pastoral de jóvenes? O sea, desde antes, en los apostolados que tenía siendo chavo, que descubrió el Reino Christi, y ahora como legionario, tanto cuando era hermano o ahora como sacerdote, siempre le ha tocado como la pastoral de jóvenes. ¿Qué es lo que más le apasiona de la pastoral de jóvenes? Pues lo que más me apasiona es ayudar a que los jóvenes se encuentren con Jesucristo, ¿no? O sea, yo creo que la pastoral al final, o sea, la meta que nosotros tenemos es llevar a las almas a Cristo, ¿no? Pero un Cristo vivo, un Cristo presente en sus vidas, cercano, amigo, ¿no? Creo que una característica muy nuestra es ver a Jesús como amigo, ¿no? Como alguien que me quiere tal como soy, ¿no? Y los jóvenes yo creo que es algo que necesitan descubrir, ¿no? Que valen por quienes son, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad muy utilitarista, materialista, ¿no? En donde pues, muchos jóvenes viven bajo una presión muy fuerte, ¿no? De querer como pues, cumplir el estándar, ¿no? Y yo creo que el descubrir que Jesús, o sea, que cada uno es elegido por Dios, ¿no? Que, bueno, es creado por Dios obviamente, pero lo que realmente Cristo nos envía, que eso es lo que significa ser apóstoles, pues yo creo que a cada joven le ayuda a descubrir el potencial que tiene de amar, ¿no? Y eso a mí me encanta, cuando un joven realmente empieza a descubrir que su vocación es al amor, ¿no? Imitando a Jesucristo, y que empieza a crecer y a vivir con mayor alegría, con mayor felicidad su vida. Pues eso a mí me apasiona muchísimo, ver la acción de Dios en los jóvenes, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho este ensayo, muy bueno para los que nos están viendo, de la alianza de Cristo, la amistad con Cristo y entre sí, el carisma del Reino Cristo vivido por los adolescentes, que justo lo que busca es eso, como desde el ESIT uno descubre que Jesús es su amigo, que lo ama incondicionalmente, y creo que ese rasgo de amistad que uno descubre desde la adolescencia marca la vida, ¿no? Sí, totalmente. Y usted, o sea, trabaja con toda clase de jóvenes, desde los que estaban en la universidad. Es típico, chavos que nunca habían conocido el Reino Christi, que llegaron a la universidad por ser una buena universidad. Muchos incluso que no son de la Universidad de Anáhuac, que de otras universidades, pero que a través de Search, por ejemplo, que es un apostolado muy fuerte, aquí hay una sección que es de impacto, un retiro espiritual que luego tiene un seguimiento. Le tocan chavos jóvenes desde los más alejados hasta los más comprometidos, jóvenes que vienen de una familia de Reino Christi, jóvenes que estuvieron en el NET, en el ESID, que estuvieron muy activos en la preparatoria, que llegan a la universidad, y le toca como ver la convivencia entre todos. ¿Usted de qué cree que tienen más sed los jóvenes de hoy? Sí.
Es que, a ver, yo creo que es gradual, ¿no? Porque yo creo que los anhelos, o sea, el anhelo más profundo del hombre pues, es ser amado, ¿no? Y poder amar también, ¿no? Porque al final está en lo más profundo de nuestra esencia. Ahora, yo creo que una persona que ya ha hecho la experiencia del amor de Dios, tiene un gran anhelo de servir, ¿no? Un gran anhelo de darse a los demás. Pero hay muchos jóvenes que traen consigo pues unas historias muy duras, o a veces muchas heridas, o no han conocido, ¿no? Este amor incondicional de Dios, y entonces lo que necesitan es experimentar mucho amor, ¿no? Entonces, lo que más están anhelando primero es pues, ser escuchados, ser comprendidos, que se les tenga paciencia. Entonces yo creo que uno tiene que ver en qué momento está cada persona en ese proceso, ¿no? de madurez, ¿no? Espiritual, también para ver qué es lo que la persona realmente necesita en ese momento, ¿no? Hace poco me pasó con un joven, ¿no? que justo llegó a Search y traía con una necesidad muy grande de ser amado, y estoy hablando de un joven que llegó a los 24 años, o sea, no estoy diciendo un adolescente, ¿no? Y la manera de acompañarle al inicio necesitaba experimentar mucho ese amor de Dios, y nosotros, pues, a través del Regnum Christi y a nivel personal, pues, se le fue dando eso. Él ahora es cabeza de un apostolado, y él mismo me decía el otro día, pues es que literalmente ha sido como, yo siento que me han ido llevando desde que era como un bebé hasta ahora que ya soy un adulto, ¿no? Y ahora ya, pues la forma en que me tratan, incluso a nivel institucional, yo mismo como director de sección, pues es como un adulto, ¿no? O sea, como que con el niño pues le tienes mucha paciencia, estás acompañando mucho tiempo, pero ya él ha llegado a un punto en donde pues le toca morir para dar vida también, ¿no? Entonces, él mismo reconoce ese crecimiento que ha tenido. Entonces yo creo que pues uno tiene que ver, o sea, cuál es la situación de cada persona, ¿no? O sea, cada joven es diferente, tiene una historia distinta, y pues uno tiene que ver qué es lo que necesita en ese momento, ¿no? Bueno, es lo que yo creo. No, comparto totalmente. Yo creo que hay tantas historias, bueno, cada uno tiene su historia, y que a veces queremos llegar y estamos más preocupados como por cómo va a vivir su fe, como quien dice, qué tiene que hacer el apostolado que lo puede invitar, que por cómo está, por escucharlo, como en su situación, ¿no? Y a veces cuando nos acercamos y le preguntamos cómo está, cuando le dedicamos un tiempo, cuando lo escuchamos de corazón, cuando hay un interés como sincero por ellos, de ahí brota todo lo demás, cuando la experiencia sale de ser amados, ¿no? En el pasaje de la Samaritana, justo salí y por eso se me venía al corazón el punto eso de que tienen sed, ¿no? Jesucristo se encuentra con ella y se queda platicando y escucha sus deseos más profundos. No la juzga, no la critica, no le dice lo que está bien y lo que está mal, si tenías 5 esposos antes o no. No la juzga, la escucha. Y él es el que quiere darle beber. Y desde la experiencia de ser amada, ella va a anunciar a los demás. Pero Jesús no es como que la envía, ve y dile, no, o sea, de la experiencia de ser amada, ella quiere compartir ese amor con los demás. He encontrado a alguien. Y ella llama a todos, ¿no? Y por eso me da mucho gusto, porque incluso me consta como en la sección se hace un gran esfuerzo como por acompañar a cada joven, que cada uno tenga la posibilidad de ser acompañado, ¿no? Precisamente eso yo creo que es algo muy nuestro, ¿no? Te pongo un ejemplo. Ahora yo he estado recibiendo muchos jóvenes en la sección que vienen de otras realidades, ¿no? Muy bonitas en la iglesia, otros apostolados, retiros que no son del Regnum Christi, pero que quieren, como que tienen sed de más, ¿no? De una experiencia más fuerte, de un crecimiento espiritual. Y eso lo encuentran en el Regnum Christi porque es donde encuentran un acompañamiento personal. Entonces ese rasgo de la vida del miembro del Regnum Christi, que es el acompañamiento que se da a través de un director espiritual, del responsable de equipo, o de los formadores, es creo que esencial, ¿no? Es muy, muy importante, porque ese persona a persona realmente hace que la persona, pues, hace que podamos atender las necesidades particulares de cada uno, ¿no? Y eso me hace pensar en un reto muy grande que tenemos en el Regnum Christi, porque al menos aquí nosotros, a pesar de que estamos en el poniente de la Ciudad de México, donde hay muchos legionarios consagrados, gente formada,
no nos damos abasto, ¿no? Ujú. O sea, necesitamos, creo, laicos que se formen como para acompañar también a otras personas, ¿no? Porque el acompañamiento es importantísimo, ¿no? Pero necesitas tú tener una vida espiritual sólida, pero también una formación. Y creo que ahí es un área un reto, un área de oportunidad enorme que tenemos. Gente que se capacite para acompañar a jóvenes, ¿no? Y no necesariamente sacerdotes consagrados, que también, ¿no? Y pues es muy bueno, pero ya no nos damos abasto. Entonces creo que ahí hay una oportunidad muy grande. Sí, y no solo no nos damos abasto, a mí me ha tocado, bueno, por historia me toca viajar a muchas ciudades donde no hay tanta presencia de personas consagradas. Y es increíble ver cuántos laicos, señoras, señores, jóvenes, pues, tienen como ese ministerio, ese don del acompañamiento, ¿no? Entonces, yo, comparto, yo creo que como que tenemos dos grandes, o sea, más bien, creo que a veces la cultura en la que vemos, no solamente en el reino cristiano como en la sociedad, es tan rápida, tenemos tantas cosas, estamos tan saturados, que descuidamos fácilmente el acompañamiento. Y como ustedes, sí es un rasgo que lo tenemos desde toda nuestra historia. Y para muchos lo que más nos ayudó fue ese acompañamiento personal, que luego nos ayudaba en las altas y en las bajas espirituales, a recoger en los momentos de éxtasis o místicos, y luego a sobrevivir los momentos de dificultad y de oscuridad. Nos ayudaban como a formar el corazón de apóstol más que hacer apostolado, nos ayudaban a formarnos, nos ayudaban a descubrir como la parte de la misión que Dios nos encomienda a cada uno. O sea, como que el acompañamiento como un elemento esencial de la vida del Reino Christi. Y creo que a veces en muchas de las secciones de jóvenes, a veces se descuida porque no hay tiempo, porque tenemos que sacar este retiro, y luego tenemos que sacar otra actividad, y luego tenemos que tal, y luego tenemos... Y luego dices, si el acompañamiento es mucho tiempo. Sí, requiere mucho tiempo. O sea, acompañar a cada joven son horas. Entonces, como que es lo más fácil y no se ve. O sea, acompañar a un joven no se ve. Sacar el retiro sí se ve. Según una sección viva, sí tiene muchos retiros o actividades o apostolados. Acompañar a los jóvenes, no. Y por eso creo que a veces, no por mala voluntad, sino porque era una dinámica muy activa, lo hemos descuidado. Entonces yo creo que nos toca a todos, aquí muchos serán miembros del Reino Christi, sección de jóvenes, de adultos que nos están escuchando, viendo, y decir, nos invita a todos a crear una cultura de acompañamiento donde nos preocupamos por las personas, desde un cómo estás, cuando estás en la sección, la acogida, el que va llegando, el nuevo, el que viene y le ves una cara triste, y creo que eso nos toca a todos, ¿no? Sí, fíjate que incluso esto que estamos hablando del acompañamiento, creo que a nivel personal, o sea, cuando tienes un director espiritual, un director de sección, un responsable de equipo, en el Rayo Christi creo que lo hacemos bastante bien cuando se da. Y creo que donde hay un reto muy grande en la pastoral de jóvenes, en el Reino Christi, es en el acompañamiento institucional. O sea, ¿por qué? Porque yo lo que percibo es que precisamente lo que hablábamos ahora, ¿no? O sea, llega gente de diferentes edades, pero también de diferentes situaciones de vida y de nivel espiritual. Hay gente que está muy verde, hay gente que está muy formada y no necesariamente depende de la edad, ¿no? Sino también de la experiencia, en fin. Y cómo como institución nosotros creamos espacios para que haya una cierta gradualidad dentro del mismo Reino Christi, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, ahorita está teniendo mucho auge entre los jóvenes las expresiones de mucha como libertad, ¿no? O sea, decir, yo me gusta ir el martes a la adoración eucarística de Jacuna, voy los lunes a mi reunión de FETA, los miércoles voy a mi encuentro con Cristo, y es como que participo en todo, ¿no? Y me encanta participar de todo, pero con un espíritu de, pues sí, una cierta libertad. O sea, yo veo mucho eso en los jóvenes, ¿no? O sea, como, y como que al menos el Reino Christi que a mí en el que me tocó entrar hace ya varios años, ¿no? Pues era muy claro, ¿no? Tienes tu equipo, tu encuentro, tu apostolado, como todo ya muy estructurado, y eso está muy bien, pero yo creo que eso tiene que ser un punto al que vamos a llegar o sea, con ciertos medios formativos y de perseverancia que le ayudan a la persona. Pero ¿qué pasa antes, no? Y ese es el gran reto, yo creo, que tenemos nosotros en la pastoral de jóvenes hoy en día. O sea, ¿cómo
de alguna manera, quiero decirlo así, abrimos las puertas, ¿no?, del Reino Christi a los jóvenes para que tú puedas decir, oye, te invito a esta actividad y tal vez va a pasar mucho tiempo antes de que tú te integres a un equipo de reino, ¿no? Pero no, el paso de cero a un equipo de reino, pues muchas veces es muy largo, ¿no? Y muchas veces lo que nos pasa es que no tenemos esos espacios, ¿no? Entonces esa gradualidad también del acompañamiento o del camino que necesita una persona para ir conociendo a Jesús, para ir conociendo el carisma, pues también hoy en día toma más tiempo, porque también ya muchas veces no lo traen de su familia, en fin. Entonces, ahí hay un reto yo creo muy grande, ¿no? Y como que también no tener miedo de dar, o sea, de compartir lo que es nuestro, ¿no? O sea, yo creo que hay ciertos rasgos de la espiritualidad del Reino Christi que son muy, muy importantes. O sea, yo veo, por ejemplo, pues esa conciencia de que todo bautizado está llamado a ser apóstol, ¿no? Y que en el Reino Christi queremos que verdaderamente Jesucristo reine en nuestras vidas, ¿no? Y que nos envíe, que Él sea el que nos envíe a evangelizar, ¿no? Y como ese celo por salir al encuentro, por revelar el amor del corazón de Cristo, por reunir todo lo que dice ese número 8 de los estatutos, pues lo lleva como en el corazón cada miembro del Reino Christi, ¿no? Cada uno según su personalidad, sus talentos, en fin. Yo creo que eso es algo que nosotros, como miembros del Reino Christi, es un don para los demás, para la iglesia, ¿no? O sea, así como dicen que cada carisma expresa una faceta de Jesús, ¿no? Pues nosotros ese celo por las almas, ese deseo de salir al encuentro y de revelar el amor de Cristo, para que sea Él quien los envíe, pues eso nunca lo debemos de perder, ¿no? Porque existe el riesgo de preocuparnos como, sí, crear esos espacios de oración bonitos, no sé, la adoración eucarística con música y quedarte ahí, ¿no? Sin darte cuenta de que lo nuestro al final es, pues, formar apóstoles, líderes cristianos para la sociedad, ¿no? Y entonces es recordarle a los jóvenes, recordarle al mundo que tienen una misión, ¿no?, en su vida. Eso me parece que nosotros nunca lo debemos de perder. Sí, y que también mucho se va madurando con ese acompañamiento, como que sí hay un riesgo, incluso por una cultura de menos compromiso en general, de pues lo que a mí me ayude y crear una vida de oración más intimista, de llegar y entonces yo me siento bien y ya. Y cuando un verdadero fruto de la oración es el deseo del anuncio del amor mismo. Entonces, cuando tenemos las horas eucarísticas y nadie hace apostolado, pues uno se cuestiona qué tanto realmente están haciendo esa experiencia de Dios, de la samaritana que decíamos hace ratito, que sale a contagiar y a comunicar que se ha encontrado con el Maestro. Y creo que es vital también en ese camino, está desde el que llega, ¿no? Que hay que ver cómo está, pues a que muchos descubren que el Reino Cristo es un estilo de vida y que es un proceso largo y que hay que acompañarlo a su ritmo, como Jesús acompaña a su ritmo a los de Maús o a todos, ¿no? Y luego está, y que creo que también aquí pues, se ve bastante dinamismo, cómo acompañar al que ya se ha encontrado con Dios, al que empieza como a arder el corazón, la samaritana, los discípulos de Maús, cuantos otros en el Evangelio, Saqueo mismo cuando come con el Señor. Después de ese encuentro personal con Cristo, ¿cómo acompañarle a descubrir la misión que pone en su corazón? No solamente sumarte a los apostolados como institucionales, sino decir, ¿qué vibra en ti? O sea, ¿qué es lo que Dios hace sembrar? Para muchos es la atención, luz en la calle, ¿no? Gente muy desfavorecida socialmente y tal. Para otros es los mismos jóvenes, ¿no? Y a través de apostolados como Search o tal, y salen como el encuentro de los jóvenes. Para otros hay como muchas clases, muchos tipos de apostolado, ¿no? Y como que en la iglesia hay tanto bien por el mundo, hay tanto bien por hacer. Y aquí es como, ¿qué es lo que Dios puso en tu corazón? Ayudarte a descubrirlo y vívelo con pasión, con libertad, como compartiendo ahí, ¿no? Sí, pues digo, ahí yo creo, y lo digo como director de sección, obviamente es un arte, porque, o sea, como director de sección tú quieres impulsar el crecimiento de la sección, de los jóvenes, de los apostolados,
que se hagan proyectos grandes, no sé, como el Congreso para las Familias que se acaba de organizar aquí en México. Pues sí, tú quieres que eso suceda, ¿no? Pero no podemos, a veces corremos el riesgo de querer como imponerle nuestras expectativas a las personas, no sé cómo decirlo, pero y ahí se requiere yo creo que de muchísima pureza de intención, ¿no? Y mucha confianza en el carisma y mucha confianza en Dios, porque pues al final hay una frase que yo la repito mucho y se la escucha al padre Jorge Obregón, que él dice, yo le pido a Dios no que bendiga mis obras, sino que me ponga en las obras que Él quiere bendecir, ¿no? Y yo siento que tiene que ir por ahí, ¿no? A veces, pues sí, es una tensión que vive el director de sección, porque por un lado necesitas un responsable de equipo, ¿no? Sí. Y pues tienes ahí 5 chavitos que quieren tener vida de reino y no tienes responsable. Entonces tienes que pedirle el favor a alguien de decir, oye, pues lánzate tú y sé responsable. Probablemente esa persona no tiene todavía la formación óptima, no la integración, y como me pasó a mí. Yo me acuerdo cuando llegué al Reino Cristi, a mí me pusieron de responsable del equipo y yo me reí. Yo le decía al padre, o sea, ¿cómo cree que yo voy a ser responsable de estos chavitos que vienen llegando a decir? Unos chavitos buenísimos, ¿no? Y me decía, sí, tú lánzate. Me decía, lo único que importa es querer a las ovejas, ¿no? Y pues sí, o sea, al final es lo más importante, ¿no? Un buen responsable de equipo es aquel que realmente ama a sus ovejas, ¿no? Es un buen pastor. Y uno va adquiriendo la formación y la integración y todo eso, pero pues es esa combinación entre, pues en algunos momentos sí tienes que lanzar, ¿no? El reto a los jóvenes de decir, oye, necesito ayuda con esto, oye, vamos a organizar este congreso, oye, vamos a hacer esto. Pero es un arte porque tampoco puedes, ¿cómo decirlo? No sé la palabra exacta, pero instrumentalizar, ¿no? a las personas, porque cada persona también tiene su ritmo, su momento, su situación muy personal. Yo tengo, por ejemplo, jóvenes súper formados que han llegado y me han dicho, padre, por ahorita yo necesito un break, ¿no? O sea, quiero dejar este apostolado porque necesito un tiempo más tranquilo por esto y esto, y tú tienes que respetar eso también. Yo creo que lo que nosotros siempre debemos de transmitir a las personas como miembros del Reino Cristi es, tú tienes una misión en la vida, ¿no? Desde el momento cero, por muy verde que esté, hasta el día de su muerte, ¿no? O sea, siempre es, pues, Dios te llama a algo grande, por algo te creó, ¿no? El mundo no sería el mismo si no estuvieras tú aquí. Y tienes algo que aportar, ¿no? O sea, todo ser humano tiene la capacidad de amar, ¿no? Entonces, como ir transmitiendo ese ideal a los jóvenes, yo creo que es muy importante. Y también uno, pues a través del diálogo, la dirección espiritual, pues ir viendo cómo está la persona para poder irle soltando responsabilidades, retos, que también es lo que les hace crecer al final, ¿no? O sea, cuando tú recibes una responsabilidad concreta, te hace crecer. Y ahí entra una sana exigencia también. Pero pues sí es un arte, yo creo que al final, porque, pues sí, o sea, no es fácil a veces, ¿no? O sea, hay personas que siempre he escuchado, ¿no? Es que le piden lo mismo, le piden todo a la misma persona, ¿no? Bueno, pues hay que tener mucho cuidado de eso, de no quemar a las mismas personas, porque es el 80-20, ¿no? Normalmente el 20% sostiene al 80%, ¿no? Entonces, pues a veces podemos quemar a esas personas porque justo, ¿no? Uno como director de sección necesita ayuda, pero pues no, o sea, ahí es donde tenemos que tener mucha confianza en que, pues al final esto es de Dios, ¿no? Pues Él se encargará de que las cosas vayan creciendo, de que el celo crezca en el corazón de los jóvenes, que el Espíritu Santo infunda, pues ese ardor por salir, por evangelizar. Y pues uno a través de las predicaciones, del acompañamiento, de pues transmitir eso, ¿no? Sí, a mí 2 cosas que se venían ahorita mientras compartió usted, era como la necesidad a veces de saber compartir o expresar las necesidades, o sea, como descubrir con ellos las necesidades de la sociedad, las necesidades del mundo, las necesidades del que tienes al lado, porque hay quien a lo mejor sueña con un proyecto, digamos, pero al ver una necesidad, sale al encuentro. Desde ahorita que decía, no, pues de repente todo el mundo, no sé, quiere hacer X apostolado, o sea, no se da igual. Y luego de repente dices, oye, estos quieren acercarse a Dios, un equipo nuevo que se está formando, y no hay quien nos acompañe. Y hay quien dice,
Pero cuando uno como lo discierne con los formadores o con los que están, y le dices, oye, pues están estos, ¿tú qué ves? Ante la necesidad, Dios me hace salir al encuentro. O igual, hay un apostolado muy bueno, no hay quien lo dirija, y como que lo ve uno con los formadores o con los chavos de reino de la sección, y ante la necesidad, Dios siempre en algunos, esa como deseo de responder. Entonces, como cómo saber presentar las necesidades de la sociedad, de los jóvenes, a los mismos jóvenes, o sea, los que están en la sección, ¿no? Y por otro, lo que decían es que me llaman, porque es verdad, ¿no? De que es típico que le piden lo mismo, todos los mismos. Creo que a veces sí nos falta confiar. A muchos de nosotros, usted contaba de cuando lo nombraron responsable, ¿no? Yo también fui responsable porque nuestro responsable dejó de ir y pues había alguien que asumir y pues mientras lo asumí yo porque no había de otra. Pero, ¿cuántas veces nos han enviado a una misión sin es que estuviéramos totalmente preparados, casi? Y uno dice, estamos suficientemente preparados. Pero es decir, que alguien confíe en nosotros, que nosotros confiemos en los jóvenes, sabiendo que se van a equivocar y no pasa nada. O sea, como quitar esa cultura de perfeccionismo donde todo el evento fue inmaculado y perfecto. Y decir, muchas veces más allá del evento, los mismos jóvenes que lo sacaron, que tuvo muchas deficiencias, el evento en sí, digamos, pero se confía en ellos y ellos van formándose en el campo y ahí los acompañamos y ahí les reforzamos los pasos que dieron, los frutos que dieron, con mucho cariño les hacemos ver las áreas de mejora y los acompañamos en cómo van creciendo ellos mismos como apóstoles, ¿no? Sabiendo que todos la hemos regado y, bueno, tenemos un error así súper grave, pero bueno, no pasa nada, pues como decir, hay veces como que nos aferramos mucho a que todo salga perfecto y dices, como soltar lo accidental y saber quedarnos con lo esencial y manifestar la confianza como forma. Muchos de aquí serán formadores de la sección de jóvenes o de adultos. Manifestar confianza en los que tienen menos camino recorrido, en los más nuevos, en los que van llegando. Creo que también les hace mucho bien, ¿no? Sí, totalmente. Yo me acuerdo mucho del padre Alberto Puertolas, que fue consagrado muchos años. Yo coincidí con él en Roma y él pues, llegó a tener no sé cuántos equipos en Chile de jóvenes, pero pues, una sección bastante grande, ¿no? Y yo platicando con él siempre me decía que él siempre formaba a través de la responsabilidad, ¿no? O sea, justo confiar, ¿no? En las personas, delegar. Y él me decía, me dedicaba a la dirección espiritual, ¿no? Y lo mismo he escuchado de padres como el padre Blázquez, por ejemplo, ¿no? En la sección el otro día hubo una presentación de un libro con enseñanzas suyas que hicieron los mismos miembros de la sección de señores de aquí en Poniente. Y ellos decían, ¿no? Como el padre Blázquez siempre te reforzaba esta conciencia de que estás llamado a ser apóstol, ¿no? O sea, como realmente lograba encender a través de la dirección espiritual esa conciencia de que yo estoy hecho para más, ¿no? Y que se dedicaba al acompañamiento, básicamente, ¿no? Y pues dejar que los jóvenes hicieran y motivar. Yo creo que los tiempos cambian, ¿no? Las generaciones, pues son distintas cada vez más. Hoy se habla de mucho individualismo, por ejemplo, se habla de menos resiedumbre en algunos casos, en fin. Pues no sé, o sea, yo creo que cada generación tiene sus retos, ¿no? Pero también yo creo que el joven tiene la ventaja de que tiene pues esa fuerza, ¿no? Esa alegría. Y aquí entro en un tema bien importante. O sea, yo creo que algo que hoy en día los jóvenes buscan mucho es un ambiente alegre, ¿no? O sea, un ambiente en donde ellos se puedan expresar y donde ellos se sientan felices. Y yo creo que el reino de Cristo tiene que ser así. O sea, es la conciencia de que Cristo está vivo, Cristo resucitado está presente entre nosotros, ¿no? Como dice el Evangelio, el reino de Dios está entre ustedes, ¿no? Y el reino cristiano yo creo que tiene que ser eso, o sea, ¿no? A veces me pesa un poco cuando te encuentras miembros que dicen, es que ya estoy cansado, ¿no? O sea, porque tengo tantas cosas encima, tantas responsabilidades, estructuras, que es como un peso, ¿no? Y entonces pareciera como que se pierde la alegría, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay algo para reflexionar muchísimo, ¿no? O sea, yo creo que el Reino Christi tiene que ser
un lugar donde realmente vivamos la alegría cristiana, ¿no? La alegría de ser cristianos, que eso es el reino de Dios, ¿no? Y que a los jóvenes eso pues les va a atraer, o sea, les tiene que atraer un ambiente alegre. O sea, yo pienso, por ejemplo, lo que se vive en las misiones, a pesar de todo el sacrificio, a pesar de que no duermen bien, no comen tan bien, en fin, pues se vive esa alegría, ¿no? Y es lo que hace que los jóvenes quieran ir de misiones, ¿no? Transmitir a Cristo, en fin, yo creo que ahí hay muchísimo, ¿no? También. Justo hace poco una niña de Reino me decía precisamente eso, decía que ella vivía justo en el apostolado en el que estaba con muchísima, o sea, como alegría, pasión, libertad, sentía el ambiente de familia, y ahora lo que le costaba era que lo sentía por ciertos cambios, lo sentía como presión, como carga. Ya no como que le brotaba desde dentro, sino como que se lo imponían desde fuera. Incluso el ambiente con su equipo ahora lo sentía pesado. O sea, como la gran importancia de crear como ese ambiente de familia, en el que cada uno se siente muy libre, se siente acogido como ese espacio seguro que a veces necesitamos de ser quienes somos, de poder llegar triste, de poder llegar enojado, de poder llegar feliz a compartir algo, y que te sientes en familia, que te sientes, me decía ella antes, no sé, sentía que se preocupaban por mí, y ahora siento que más bien me piden cuentas ¿no? Del apostolado en el que estaba. ¿Cómo crear con formadores ese espacio? ¿Cómo ver a la persona? ¿Cómo crear el espacio de alegría, de entusiasmo, que brote del corazón? Y cuando es así, pues que la misión se goza, se disfruta, ¿no? Sí. Sí. No, bueno, la verdad yo creo que o sea, eso es un arte muy difícil. Y te lo digo porque justo hace poco tuve una discusión con varios formadores de eso, ¿no? Entonces hablamos de la exigencia. Y ellos decían, es que ya no es como antes. O sea, hoy en día no puedes exigir de la misma forma en que antes se exigía. Uno escucha historias de los miembros de hace 30, 40 años y dices, pues, aplicar lo mismo hoy en día, pues sería imposible. O sea, bueno, por lo menos para mí, ¿no? O sea, y es curioso porque sí te das cuenta de que es difícil exigir, ¿no? Pero sí tienes que saber exigir, ¿no? Y hay dice, motivar para exigir, ¿no? Y entonces hay que saber motivar, pero yo creo que al final lo que hay que buscar mucho es formar convicciones en los formadores, ¿no? Porque es verdad que, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Y te pasará a ti ahora como delegado territorial para los consagrados. Probablemente tú estarías mucho más cómodo, pues no sé, atendiendo jóvenes por todos lados, sin tener que lidiar con tantas cosas que a veces puedes sentir como un peso, ¿no? ¿Sí? Como una carga. Pero pues también es parte de la vida, ¿no? Y uno también tiene que saber formar en los miembros, pues esa sana autoexigencia, de decir, oye, pues no todo es, o sea, también tengo que dar resultados, también tengo que rendir cuentas a la comunidad, ¿no? Porque pues es como ese equilibrio que no es fácil, porque, pues sí, un ambiente libre, muy hippie, ¿no? En donde vive el amor, la paz, nadie tiene responsabilidades, nadie tiene compromisos, pues está muy padre, pero al final eso no te hace crecer, ¿no? Hace poco escuchaba una plática en donde citaban a Fulton Sheen, que decía que lo que hace que una persona madure es el dolor y la responsabilidad, ¿no? Y cuando uno escapa del dolor, ¿no? Pues no, muchas veces no madura, porque vive siempre como buscando lo cómodo, ¿no? Y cuando uno sufre sin responsabilidad, pues tampoco crece, ¿no? Porque pues empieza, o sea, en cambio cuando uno asume la cruz, por así decirlo, ¿no? Lo que dice Jesucristo, niégate a ti mismo y coge tu cruz, pues es lo mismo, es decir, pues a veces el apostolado me puede hacer sufrir también, ¿no? Sí. Y el ser responsable en ese sufrimiento también me hace crecer, me santifica, y poco a poco ir creando esa conciencia en los jóvenes, pues es muy importante, porque si no, pues va a pasar que sí va a haber quien te diga, oye, espérate, ¿no? O sea, ya no, sí, pero no tanto, ¿no? Y es muy humano, pero yo creo que la capacidad de morir a uno mismo también habla mucho de la identificación con Jesucristo, ¿no? Entonces, pues sí, es importante la exigencia para poder llevar a las personas a la plenitud vocacional, yo creo, pero pues es un arte porque
pues a veces nos vamos a equivocar, a veces nos van a reclamar. A mí me han reclamado, padre, ¿por qué mandó ese mensaje? O sea, ya, es decir, yo pienso, bueno, dicen que el padre Velázquez no los dejaba entrar, ¿no? Bueno, yo ya mando un mensajito y se crea la Troya ahí, ¿no? Pues ni modo. O sea, ahora sí que uno tiene que aprender también, porque pues no es fácil, o sea, no es como una ciencia exacta, ¿no? Sí. No, y está muy mezclado, lo comparto, y está muy mezclado como la cultura de autorrealización, como si el fin es que yo me realice. Sí. Y no, la vida cristiana es para donarnos a Cristo y a su reino, y en esa vivencia del amor no es un morir por morir, es un morir y dar vida, ¿no? Dar vida en abundancia, y los frutos que se dan son hermosos y gozamos con eso. Pero no es un huir a la cruz porque me cuesta. Hay momentos hermosísimos en la vida de Jesucristo y hay momentos de cruz. Entonces, el punto es como el amor que mueve a todo eso, y la exigencia, en ese sentido, gozosa, que brota del amor. Exacto. De la donación, de la entrega, de la entrega a Dios, de la entrega al prójimo, ¿no? De salir al encuentro, de estar dispuesto a dar la vida como Jesús la dio por mí. Y creo que muchas veces es una exigencia mayor porque brota de la convicción que usted decía, a cuando a veces en ese arte que decía, a cuando la ponemos desde fuera. O sea, cuando la llevamos a descubrir desde dentro del amor, desde lo más profundo del corazón, a cuando viene desde fuera. Y entonces uno ve a gente más entregada cuando le brota desde dentro, y porque en el fondo está convencida de que quiere vivir así. Oiga, y digo, para ir cerrando, a lo mejor nada más, acaban de tener hace poco la reunión de todos los directores y formadores adultos de jóvenes, aquí en Amecameca, y no sé, como usted, que ahorita además es el de los encargados junto con Perla de jóvenes del territorio, como hacia dónde ve que Dios, no sé, como algún consejo o alguna orientación que sugiera, o con lo que más se haya quedado de esa reunión, y de a dónde nos está invitando Jesucristo a vivir esta pastoral de jóvenes. Aquí hay jóvenes que nos escuchan, hay adultos que nos escuchan. ¿A qué nos está invitando a vivir esta pastoral de jóvenes? O alguna orientación que usted vea después de escuchar la realidad de mucha gente del territorio. ¿Hacia dónde vamos? No sé si me explico. Sí. Híjole, pues yo creo que hay muchos retos, ¿no? O sea, y cada lugar tiene sus características. Pero yo creo que algo que es común a todos es esa, después de muchos años de mucha reflexión sobre nuestro carisma, nuestra identidad, ahora toca hacerlo brillar, ¿no? O sea, es cómo hacemos brillar ese carisma, ¿no? Y es un reto muy grande porque a veces como que podemos, o sea, por un ejemplo, ¿no? Puede ser que haya una persona que es muy carismática, ¿no? Y entonces atrae mucho a los jóvenes. La pregunta es si lo que atrae es la persona o el carisma, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese sentido lo que todavía nosotros ahora estamos tratando de descubrir es cómo ese carisma del Reino Christi puede ser atractivo o es atractivo para los jóvenes, ¿no? Hay una gran como inquietud, por ejemplo, con jóvenes que están en la prepa, en la edad de prepa, ¿no? Porque es verdad que ha habido apostolados muy, muy bonitos y que han hecho mucho bien, por ejemplo, con Search, pero que están hechos para gente más grande. Están hechos para universitarios, profesionistas, pero para jóvenes de edades de entre 16 y 18 años, ¿no? Pues como que siento que ahí todavía hay un área de oportunidad muy fuerte, ¿no? Para encontrar, ya no son del ESID, pero siguen siendo pues adolescentes, jóvenes y bueno, entonces ahí hay un reto muy grande, yo creo que hay una preocupación de todos como de encontrar medios que nos ayuden a enamorar a estos jóvenes de este carisma. Es curioso porque hace poco en una conversación que tenía con otros legionarios que trabajamos con jóvenes, alguno decía, probablemente lo que a nosotros nos movió, ¿no? Los ideales que a nosotros nos movieron ya no mueven a las generaciones actuales, ¿no? Ya los anhelos, hablábamos al inicio de los anhelos, digo, en el fondo el ser humano siempre quiere ser amado, ¿no? Y amar,
Pero no sé, probablemente en algún momento de la historia, pues sí, había como esta conciencia de pues ser un cuerpo y todos vamos como por un mismo objetivo y no sé, la era del comunismo y en fin. Y probablemente hoy pues se vive otros retos, otras situaciones donde más bien la cultura lo que te enseña es pues cada quien tiene su manera de pensar, cada quien tiene su manera de ser y el ideal es la libertad, ¿no? O sea, entendida como pues no como el sentido propio de la libertad, ¿no? Unido a la verdad, sino más bien libertinaje, ¿no? Y la tolerancia, que muchas veces es una falsa tolerancia, o sea, todo esto que ¿no? De la cultura líquida, ¿no? Que cambia, que se transforma constantemente. En fin, entonces es difícil. También hablaba yo con un padre que estuvo muy involucrado en todo el tema de desarrollar la pastoral de los colegios y me decía que estaba impresionado de ver cómo, pues ya ni siquiera los temas existenciales les movían tanto a los jóvenes de las prepas, ¿no? Porque a veces uno piensa y dices, bueno, pues si les empiezas a plantear preguntas, quién soy, para qué existo, en fin. Pero pues en muchos, este sacerdote me decía, pues nos hemos topado con pared en muchos de esos casos, ¿no? Entonces, yo creo que sí sigue siendo un reto para nosotros en el Reino Christi, cómo hacer brillar nuestro carisma, ese deseo de que Cristo reine en nuestros corazones y en la sociedad, formar apóstoles, líderes cristianos, católicos, pues en los jóvenes de hoy, ¿no? Yo creo que yo creo que me atrevo a decir que nadie tiene la respuesta, así, ¿no? De que ya está el gurú que nos va a venir a enseñar a todos. Yo creo que es algo que tenemos que estar muy atentos a lo que el Espíritu Santo nos va inspirando. Yo tiendo a pensar mucho en ese crear espacios de acogida para personas que poco a poco necesitan ir cristianizándose y enamorándose de su vocación de apóstol, ¿no? Antes quizás era más automático ese paso, ¿no? Y hoy en día ya no es tan fácil, ¿no? O sea, muchos directores de sección se quejan de eso, de decir, oye, pues es que yo estoy haciendo tribos, retiros de mes, no sé, misiones, pero pues yo veo que la sección no crece, yo veo que la gente no se compromete, entonces, ¿qué está pasando, no? Y uno dice, bueno, la solución tal vez no es dejar esos medios, que al final son medios, no son fines, ¿no? Eso también es importante tenerlo claro, sino ir un paso antes, ¿no? O sea, es decir, cómo creo ese ambiente del que hablábamos, un ambiente alegre, un ambiente en donde los jóvenes se sientan, pues al final es una comunidad, ¿no? Se sientan parte de una comunidad que les acepta, que les ama, que les acompaña, que les comprende. En fin, es un gran reto, ¿no? Pero yo creo que por ahí, y queriéndoles llevar siempre cada vez más a un compromiso mayor con Jesucristo, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va. O sea, yo creo que todavía tenemos mucho por aprender, por crecer. Y pues esa comunicación entre los que estamos trabajando con jóvenes y lograr también pues que todos en el Reino Christi, no solamente los que trabajan en secciones, nos sintamos parte de esa misión. Creo que es bien importante, ¿no? Me refiero a las obras, las secciones también, cómo aportan a las obras, en fin, hay muchos retos, pero al final creo que todos queremos lo mismo, ¿no? Queremos que haya más apóstoles, queremos formar una comunidad, ser una comunidad de apóstoles alegres, ¿no? Entusiasmados con la misión, con la fe. Y pues ahí está el gran reto. Pero pues esto es de Dios, sí. Así que nos tiene que ir enseñando el camino. Sí, y saber que Él también nos da mucha esperanza, saber que Él es el más interesado, ¿no? Exacto. O sea, que Él es el que se hace el encontradizo, Sí. considerando nuestras fragilidades. No es como a pesar de nuestras fragilidades, Él sabiendo la sala del encuentro, ¿no? Exacto. Oiga, ¿alguna cosa, no sé, como que se haya quedado de este ratito de conversación? ¿Algún último comentario para despedirnos de este episodio? No sé, ¿de qué se quedó de este rato que tuvimos para conversar o de este tema que además le apasiona mucho? Pues en eso está todo el día, ¿no? Pues digo, realmente agradecer la oportunidad y
también digo, compartir algo, ¿no? Que me vino mucho ahora en mis ejercicios de mes que tuve, ¿no? O sea, cuando uno escucha el discurso del reino que da Jesucristo, ¿no? En el Evangelio de Mateo, en el Monte de las Bienaventuranzas, pues él habla de las bienaventuranzas, ¿no? Y me hizo mucho reflexionar en el horizonte de vida que nosotros le proponemos a los miembros del reino cristiano. O sea, y que tanto nosotros, en primer lugar, que nos toca ser formadores pues de almas, pues vivimos esas bienaventuranzas, ¿no? La pobreza de espíritu, la mansedumbre, ¿no? La misericordia, el ser perseguidos, ¿no? Por causa de la justicia, el buscar la paz, el llorar también, uniéndonos al dolor de Cristo, ¿no? Y como que eso me hizo reflexionar mucho en lo que hacemos nosotros en las secciones, ¿no? Al menos yo. Porque a veces uno piensa que una sección va bien porque tiene muchas actividades, ¿no? Y yo algo que pienso es, no necesariamente, no es ni porque hay mucha gente, ni porque hay muchas actividades, ni porque tienen un centro muy bonito. O sea, yo creo que tanto viven esas personas que forman parte de esa comunidad, pues ese horizonte de vida, ese estilo de vida del que hablábamos, ¿no? De realmente hacer a Cristo su modelo, ¿no? O sea, de vida. Entonces yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar mucho, porque yo, como tú decías, busca primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura, ¿no? O sea, si nosotros buscamos llevar a, Cristo, a las personas a Cristo, que Cristo sea realmente su modelo de vida, su centro, que Cristo reine, todo lo demás se va a dar, ¿no? Entonces tenemos que confiar en eso, ¿no? A veces pensamos que tengo que inventarme yo la actividad y tiene que salir esto, tiene que salir perfecta y nadie me responde, y como que hasta experimentar una cierta frustración, y es una tentación, yo creo que del enemigo, ¿no? Justo de no vivir esa alegría cristiana, ¿no? De vivir siempre como, no, pues yo soy pésimo director de sección porque pues, mi sección no sirve para nada. Bueno, yo me acuerdo en Valencia, en España, pues yo llegué y había 2 equipos, ¿no? Y cuando me fui eran 5, ¿no? Y pues me costó mucho, pero lo disfruté mucho, ¿no? Y al final lo importante es pues la huella que uno puede dejar y que esas personas realmente pues hayan podido acercarse más a Jesucristo, ¿no? Eso yo creo que es lo que tiene que estar al centro de todo. Sí, pues le agradezco mucho, a mí me gustó mucho lo que decía al final, lo busca primero como el reino de Dios y lo demás será por añadidura. Y me quedo mucho con eso, cuando buscamos realmente el reino de Dios en nuestro corazón, en el corazón de las personas, cuando Cristo se preocupó por la samaritana que decíamos al inicio, cuando Cristo se preocupa como por cada persona, lo demás será por añadidura. Como formadores en las secciones no tenemos que saberlo todo y no tenemos que crear todas las actividades y no tenemos que tener las respuestas como a la situación de todas las personas que están ahí. Muchas veces acompañando y amando realmente a los que tenemos al lado, de ellos van surgiendo también. No nos toca como peso a nosotros, los formadores, un director de sección, sino es a todos como comunidad. Y cuando lo vivimos así, cuando como comunidad. Por eso es tan bonito este proceso de la fase local rumbo a la convención general, porque es como comunidad, no solo a nivel personal, como comunidad, cómo estamos discerniendo la realidad, descubriendo la realidad y a qué nos invita Dios ante esa realidad, ¿no? Cómo respondemos, cómo Dios me invita a responder a mí en personal y como comunidad ante esa realidad. Así que les invito a que pues también ustedes a nivel personal o como comunidad, como su equipo de reino, puedan ver a qué les invita Dios en esta pastoral, en la pastoral de adolescentes, o algunos de los elementos que hablamos, de la acogida, de la libertad, del arte de la exigencia que brota del amor, de un adecuado uso de la libertad, del acompañamiento personal o la cultura de acompañamiento que va muy relacionada a la acogida. ¿A qué nos está invitando a vivir mejor, a vivir más desde Dios? Y bueno, pues muchísimas gracias, Padre, por todo. Gracias, Campillo. Dios les bendiga mucho y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Gracias, hasta luego. Nos vemos.